Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en este quinto domingo de Pascua. A todos nuestros amigos televidentes les agradecemos inmensamente su sintonía, a quienes nos dejan sus mensajes a través de redes sociales, quienes nos ven los domingos antes de la Santa Misa. A veces la misa de 7 es acá desde el templo, o a veces desde el templo de Chiquinquirá o de Bogotá, pero de todas maneras estamos antes de la Santa Misa. Padre Jorge, bienvenido. Gracias, gracias y bienvenidos ustedes también acá a la casa del Señor y ustedes, queridos televidentes, para que compartamos la palabra del Señor y la llevemos a la práctica. Bueno, Padre Jorge, ya vamos en la mitad del mes de mayo, el mes dedicado a María, a la Virgen María. Pero antes de hablar de la Virgen María, yo tengo una duda, Padre Jorge. Sí. ¿Por qué el mes de mayo se lo dedican a la Virgen? ¿Qué tiene de especial diferente a los demás meses? Ahí sí que me mató. Es la primera vez que no le puedo contestar algo. Esto es una suposición. Yo supongo que este mes es de primavera. Sí, es primavera en Europa, yo creo que sí. Y hay flores. Entonces, porque uno dice, bueno, el mes de mayo, llueve, hace frío aquí en Latinoamérica, pero pues yo lo asociaba, Padre, de pronto con la presentación de la Virgen a los pastorcitos, ¿no? De la Virgen de Fátima. No, porque eso ya se celebraba antes. Es muy posterior. O sea que el mayo no viene de atrás. No, sí, ya yendo a mi computadora. ¿Apareció sí, el archivo? Sí, es que en este momento están en primavera. Entonces, la primavera es el mes de las flores. De las flores. Y cómo no, nuestra flor, que es la Virgen María, en sus diferentes advocaciones. Sí. Que es una sola, porque es que... Sí. Bueno, y en eso es bueno puntualizar muchas cosas, ¿no? Y especialmente aclarar quién es la Virgen María, porque hay mucha confusión, especialmente cuando somos devotos sin razón, ¿sí? Que podemos caer en el fanatismo. Entonces hay que equilibrar ahí. ¿Quién es la Virgen María? La madre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es una persona humana común y corriente. Común y corriente en cuanto que tiene la misma humanidad de cualquiera de nosotros. Sí, ¿cuál es la diferencia de la Virgen María con las demás personas humanas? Y que la Virgen María, como ella misma lo dice, ha mirado el Señor la humildad de su esclava y la ha elegido como la madre de su Hijo, el Verbo Eterno, para que se encarne en ella, es decir, para que María le aporte la humanidad
al Verbo eterno y entonces Él sea Dios con nosotros, Dios y hombre verdadero. ¿Y cómo así que Dios vio la humildad de su esclava antes de que ella naciese? Pues recordemos que es Dios. Él lo conoce todo. Antes lo y pasado después no hay, y futuro. Sí, entonces no hay tiempo. Él dice, esta mujer es la que va a ser la madre de mi hijo porque tiene estas grandes cualidades. Y pues María en cierta manera ya nace predestinada. Y de ahí que se soporta el dogma de la Inmaculada Concepción. Que Dios sabe que es ella y no más que ella. Entonces, pues ella tiene que nacer sin pecado mortal, porque si no, sin pecado. Sí, no se habría podido realizar lo que Dios tenía pensado para engendrar a su hijo. Tenía que ser alguien puro, limpio, casto. Limpio, porque como dice San Pablo, asumió todo menos el pecado. O sea, Él tomó todo de nuestra humanidad, hasta privarse del conocimiento que tenía como divinidad, Dios. Sí, como claro. Dios. Pero no asumió el pecado. Cargó voluntariamente con el pecado. Pero una cosa es asumirlo en su ser y otra es asumirlo sobre su ser. O sea, todos los pecados de nosotros los asumió sobre su ser, más no en su ser. Porque si los hubiera asumido en su ser, pues él también sería impuro. Y no habría habido redención, porque ¿cuál hubiera sido la gracia? Sí, ¿cómo? Entonces, volviendo al tema de la Virgen María, hay que ponerla en su puesto. Es la primera criatura del universo. ¿Por qué? Porque Dios la eligió, la miró con beneplácito, es decir, le escogió por lo que ella era, aunque estaba en la mente de Dios. Pero sabía Dios que ella no le iba a fallar en ninguno de los aspectos que se requería para ser la madre de su hijo. Entonces, ahí tenemos la Inmaculada Concepción, la virginidad, el ser la madre de Dios en Jesucristo. Ella no es la madre del todo universo, ¿no? De Dios, como de todo Dios, del Padre y del Espíritu Santo, no, en el Hijo. Y obvio, pues como es la madre en el Hijo, pues es madre de Dios, porque no podemos separar, bueno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es otro y Dios es otro, sí, ¿no? Porque son tres personas distintas, pero son Dios. Un solo Dios. Entonces por eso se dice, la Virgen María es la madre de Dios en el Hijo. En el Hijo. Entonces, ¿cuál es nuestra situación digo, de cristianos frente a la Virgen María? En que nosotros la veneramos, la amamos y la tenemos como ejemplo de vida y como intercesora ante Dios. La primera intercesora, pero intercesora. No es la que hace el milagro. No es la que hace el milagro. Y si la Virgen María no hace el milagro, pues tampoco Santa Lucía ni tampoco los santos. El milagro lo hace Dios. Pero ahí está lo valioso de la Virgen María y de los santos. Si escucha la oración que ellos hacen por nosotros y especialmente la oración que la Virgen María presenta por nosotros. Ese es el equilibrio. No pensar que la Virgen María hace milagros sola, o que Santa Lucía, o que Santa Marta, o San Pedro, cualquiera hace milagros solo. No. Sin Dios, nada. Ellos mismos dicen. No, sí, es que incluso... Con Dios, todo. Y la Virgen María lo dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, no porque yo hago esas obras. Y entonces ese es el equilibrio a este lado. Ellos interceden ante Dios.
Y el equilibrio de este lado, lo valioso que es la intercesión de la Virgen María, de los ángeles y de los santos ante Dios. Y eso lo vemos en la Sagrada Escritura. En el Evangelio, María es la que provoca el primer milagro de Jesús. La que lo descubre, como, hace público. Como quien dice, él no tenía previsto todavía empezar a hacer un milagro, a mostrarse como Dios. Y ella, pues, ve la necesidad de esos esposos, que para uno, pues, una idea como que no muy importante. Entonces, es lo valioso. La Virgen María coge todas nuestras necesidades, así sean las más pequeñas. Y se las presenta al Padre. Para ella, como buena madre, todas nuestras necesidades son muy valiosas. Y las presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Dios decide, como en Caná de Galilea. ¿Cuál es la petición que le hace la Virgen María a Jesús? Casi no hay petición, simplemente informa, ¿no? Pero con cierto... Sí, mi hijo, mire, con cierta tristeza, hijo, se les acabó el vino. Y Jesús pone a prueba. A ver mi mamá, ¿cuánta fe tiene en mí? Y a nosotros, ¿quién nos viene? Sí. Total, yo no tomo. Y María no dice nada, pero cree. Que es posible. Que es posible, por eso va y le dice a los que están sirviendo y al que está dirigiendo esa parte del vino, del licor, hagan lo que él les diga. Eso ya indica que María confía que Jesús va a hacer algo. Ella no sabe ni le dijo que hiciera ni nada, pero ella confía, fe en Jesús. O sea, ella nos da ejemplo, es nuestro primer ejemplo de fe. De fe, de esperanza, de caridad, de creer ciegamente. Y a mí también me sorprende, siempre me ha sorprendido el no aparecer María buscando a Jesús o el cadáver de Jesús en la sepultura. Sí, pero la Magdalena y los evangelistas enumeran otras mujeres, inclusive una tía de Jesús. Y María no está. ¿Qué pasa ahí? Claro, cualquiera se pregunta. Sí. Pues cualquier madre ve que su hijo lo sepultaron y llega el cuento de que ya no está en la tumba. Pues se preocupa, podría mirar qué pasó con el cadáver, dónde pasó, pero no, ella no. No, ella no. Entonces, ¿qué hay tras de eso? Fe. Ella sí le había creído a Jesús. La única que le creyó a Jesús. Sí, porque los demás se les habían olvidado y todos estamos asustados. Sí. No, y es que desde el comienzo predicaba a Jesús, yo tengo que padecer y morir y resucitar al tercer día. Y se ponían a llorar, no, Señor, pero ¿cómo te va a pasar esto? Es imposible. Y María... Por eso dice que ella todo lo guardaba en su corazón. Todo lo guardaba en su corazón. Y ella sí creyó. Entonces, ahí vamos a eso, ¿no? No debemos ver a la Virgen María como una milagrera, ni como un Dios. Ella es la sierva del Señor. En esa humildad que se pide a todo cristiano. Y esa humildad que nos están enseñando con su propia vida los últimos papas. Bueno, una gran cantidad de papas y los santos. Los santos siempre nos enseñan esa humildad. María es la más humilde de las humildes. Había una corriente en tiempos de Jesús que venía desde mucho atrás entre los judíos que se llamaban los pobres de Yahvé. Y los pobres de Yahvé eran los que confiaban plenamente en Dios. María es una pobre de Yahvé, que ella confía plenamente en Dios. Y ese es el primer ejemplo que debemos tomar de la Virgen María. Confiar plenamente en Dios como ella confió. Y lo otro es que ella siempre anda preocupada por nosotros, ¿no? En sus apariciones siempre pide que oren. Siempre pide que
que oremos por la humanidad, que oremos por nosotros mismos. Su preocupación de ella es por salvarnos, como toda madre, ¿no? Que ve al hijo así como que está mal, en malos pasos y lo corrige. Sí, obvio. Y fíjese que ahí ella está fiel a lo que su hijo le pidió. A veces hacemos mucho énfasis en que, sí, Juan se llevó a María y pobrecita la llevó y seguramente allá le ayudó en su viudez, pero esa no era la intención de Jesús. La intención de Jesús era que nosotros nos sintiéramos hijos de María y que María se sintiera madre de todos. Madre de todos. Y María asume su responsabilidad, por eso las apariciones, por eso el querer estar entre nosotros. Ya aquí viene muy bien las advocaciones, que la gente cree que la Virgen del Carmen es más poderosa que la Virgen de Chiquinquirá o la de Fátima, ¿no? Advocaciones, ¿qué quiere decir? Es una forma de presentar la maternidad espiritual de María en todos los lugares y en todas las circunstancias. Yo digo de una manera así un poco ordinaria, las advocaciones es María con distinto vestido. Sí, no, sí, es que la visten diferente. Sí. Porque vemos aquí a Fátima, está con el vestido blanco. Sí. Vemos la Virgen de Chiquinquirá, está con un vestido azul y como gris. Y vemos la Inmaculada Concepción diferente. Y vemos Lourdes, que son apariciones Lourdes. Ciertamente ella se presentó vestida de blanco y azul, pero en Fátima se presentó de blanco. Y así en Guadalupe, pues totalmente distinta, pero es la misma Virgen María. ¿Por qué? Para adecuarse a las circunstancias, a la cultura del momento y a la necesidad de las personas. Porque siempre que ella se presentó había una necesidad. Sí. O sea, si uno mira todas las apariciones de la Virgen, siempre ella se aparece cuando hay una necesidad grande en el mundo o cuando hay una solución, algo gravísimo para solucionarlo, siempre cuando está falta la fe, cuando hay algún problema, dice la Virgen, toca ir a mostrarme porque toca ir a recordarles, qué es lo que tienen que hacer. Porque es que esto se les está olvidando. Sí. Y esperemos que próximamente vuelva otra vez la Virgen María a darnos otro aviso de todos los avisos que nos da en oración, que es lo que nos cuesta, Padre Jorge, orar. Y en el corazón, no esperar que nos aparezca, sino que la miremos en el corazón donde está, dentro de nosotros. Como Dios, ¿sí? Como Dios está dentro de nosotros. Entonces a veces quisiéramos que se nos apareciera y a veces añoramos que si se apareciera el Señor cambiaría todo. No, pero es que el Señor está dentro de nosotros. Nosotros somos los que no cambiamos. Los que no cambiamos, sí. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya continuamos con la lectura o meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Estamos en el mes de mayo, mes del Rosario. Estén muy pendientes de su sector, de su vereda, porque se están realizando pues las celebraciones del Santo Rosario y la Eucaristía a las 6 de la tarde en el templo parroquial. Está en la cartelera, está publicado si le toca, qué día le toca a su sector, qué día le toca a cada uno de las personas que habitamos en el municipio de Simijaca. Padre Jorge. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.
Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará a sí mismo, pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. La señal por la cual conocerán que sois mis discípulos será que os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en este pequeño párrafo del Evangelio de San Juan encontramos dos enseñanzas distintas y muy precisas. La primera es la glorificación del Hijo y la segunda es el mandamiento principal que Jesús nos da. ¿Qué es glorificar? Decimos, demos gloria a Dios, pero si es que nosotros no le podemos dar nada a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Está bien dicho, dar gloria a Dios, pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir dar gloria? Empecemos por entender qué quiere decir la palabra gloria. Gloria significa toda la grandeza, majestuosidad, sabiduría, todos los atributos habidos y por haber que se pueden aplicar a Dios. Entonces, la gloria de Dios es su mismo ser. Dar gloria es reconocer la grandeza de Dios que no cabe ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en los libros, ni en la ciencia, ni nada. Está, como decimos en ese pequeño canto, más allá del sol, de arriba, más abajo, más al lado, más abajo. En todo lado. En todo lado y sobrepasa todo. Entonces, reconocer la gloria de Dios la podemos entender un poquito con la experiencia del profeta Isaías, capítulo 6. Está Isaías en el templo en oración, y en oración de contemplación, es decir, sorprendido de esa grandeza de Dios. Y en ese momento tiene esa visión donde se aparece Dios en su trono en el cielo y todos los seres que lo rodean, alabándole, glorificándole y diciéndole toda su gloria, toda su majestad, todas sus virtudes. Y pues imagínense, Isaías siente una emoción de muerte, claro, bien, ¿no? Y dice, Señor, yo soy un hombre de labios impuros, ay de mí, que mi Señor se me ha aparecido y Él no sabe qué hacer. Dar gloria a Dios es algo que sale de lo profundo de nuestro ser y que uno no sabe qué decir o qué hacer, sino solamente reconocer esa grandeza de Dios. Una experiencia esa la puede tener uno ante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y pues yo cuando tomo la Eucaristía en mis manos, siento esa indignidad mía y esa majestad de Dios y me confundo, ¿cómo es posible esto? Por eso es como tan difícil creer en la Eucaristía, claro, porque es que es algo tan majestuoso que uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo sucede? Sí, como dijo la Virgen María, ¿cómo será eso? Así, pero ¿cómo puede ser? No solo sucede, sino ¿cómo puede ser que Dios esté ante mis ojos? Y que sea un instrumento en ese momento, porque su merced es un instrumento para que Dios esté presente en el altar. En el altar, sí. Pero dar gloria a Dios significa reconocer esa grandeza de Dios. Por eso es que cuando damos gloria a Dios abrimos los brazos como en sentido, no te podemos coger, no te podemos agarrar. La gente alza los brazos de esta manera para pedir,
Pero dar gloria a Dios es más grande. Sí, es, Señor, pero eres majestuoso. Y por eso cuando uno da gloria y alabanza a Dios, como lo más propio que hay es el cantar, porque el cantar sale de lo profundo de nuestro ser. Entonces, es una oración que no tiene esquemas, porque es el aflorar hacia afuera lo que se siente adentro acerca de Dios. Es decir, en una palabra, dar gloria a Dios es decir lo indecible, lo que no se puede decir, lo que no hay palabras, no hay imágenes, porque podemos decir miles de cosas sobre Dios y pintar muchas figuras de Dios y apenas son una sombra tenue de lo que es Dios. Sí. Entonces, esa es la gloria de Dios. Cuando aquí dice el Padre que va a glorificar al Hijo, pronto lo glorificaré, ¿a qué se refiere? A mostrarle al mundo entero y para siempre quién es Jesús. Es decir, mostrarle la divinidad, A todos. la grandeza de la divinidad. En el monte Tabor, Jesús le muestra su gloria a sus discípulos y quedan tan confundidos que no saben qué hacer. Nos quedamos aquí, que hagamos... 3 chozas. Sí, hagamos algo aquí, ¡pum!, se desvanece. Así es también cuando uno hace alabanza y glorificación a Dios. Uno no sabe cómo expresarle a Dios eso que está sintiendo por Él. Él lo entiende, pero expresarlo para los demás es muy difícil. Claro, es muy, o sea, desde nuestra pequeñez humana es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy complicado. Complicadísimo. Y nos dice, amados los unos a los Perdón, otros. que me falta un pedacito. Falta un pedacito. Sí, entonces dice, pronto lo glorificaré. ¿A qué se refiere ese pronto lo glorificaré? Quiere decir, pronto mostraré al mundo quién es Él. ¿Y fue cuando empezaron los milagros de Jesús? No, porque no, que esto ya es antes de la muerte, en la resurrección. Por eso dice, pronto lo glorificaré. Y en la glorificación, en la resurrección y ascensión al cielo, Pues claro, ya. se muestra totalmente como la es. gloria de Dios. Bien, y ahora viene el conocido mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pues ciertamente el mandamiento está dado. Y hay veces nosotros pensamos que lo que nos está mandando el Señor ahí es algo nuevo, es que nos amemos unos a otros. No, ya en el Antiguo Testamento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Aunque no se había cumplido, pero ya estaba dado. Aquí lo nuevo, el mandamiento nuevo es que nosotros amemos como Él nos ha enseñado con su propia acción a amar. ¿Y usted cree que lo cumplimos? Pues es un camino difícil, pero hay que cumplirlo. ¿Y cuál es la diferencia en el amar humano y en el amar divino? Que el amar humano siempre es yo doy, pero Recibo. recibo. En el amor divino, que está sellado en la cruz, es yo doy y nadie me puede dar. ¿Qué le podemos dar al Señor? No. Nada. No, que Entonces, no hay. No hay. Y de ahí que eso sea lo nuevo en ese mandamiento. Amar como yo os he amado. Claro, es que nadie Es se carga que- sus pecados. No, y Nadie es que para eso es todo. terriblemente inalcanzable. Es una meta inalcanzable, pero para Dios todo es posible. Y vemos unos santos que han dado su vida en el martirio, pero con una fortaleza enorme. O que han dado la vida sirviendo a los demás, como una Teresa de Calcuta ya todos los días, parte de la noche, recogiendo moribundos, ayudándolos a morir, y salga el otro día a recoger más moribundos y más gente que esté enferma y ayúdela a morir. Ese fue todo, toda la manera de santificación de Teresa de Calcuta.
¿quién es capaz de hacerlo tan fácil? Solamente el que ama como amó Jesús. Ese es el reto. Por eso hay poquitos santos, como 200 y pico. Pero... Por eso hay poquitos santos, dice usted, y por eso hay que esforzarnos y no nos entramos entre los santos. Si no entramos entre los santos, no podemos entrar al reino de los cielos. Uy. Ese es el reto, ¿no? Y la gente a veces, sí, no, pero es que el evangelio, sí, pero eso, rebajémosle más bien. Hagamos el evangelio de la prosperidad, que es el de moda ahora. Entonces, el evangelio de la prosperidad es que yo le doy a Dios una oración o hago un sacrificio y entonces Dios me tiene que retribuir el 300%. Oh. Sí. ¿Y dónde es ese evangelio? Se lo inventaron porque eso es parte de la mentalidad de la gente de hoy. Humanos. Sí, que Dios es aquel... un banco, y más que un banco, aquel que me tiene que solucionar las cosas que me pasan mágicamente. O sea, es igual cuando uno es hijo y quiere que el papá le dé todo, sí, trayéndolo a algo más palpable. Sí, pero cuando el chino quiere que el papá ha trabajado y tiene sus cositas y quiere que el papá le dé todo y él no hace nada. No hace nada, sí. O de pronto sí, de pronto dice, yo le voy a ayudar hoy, pero ¿cuánto me paga? Retribuir. Entonces, ese es el amor humano, ¿no? El de la retribución. Y el amor humano hacia Dios es lo mismo, ¿no? Yo voy a misa, pero para que Dios me haga. Y los que no creen, entonces dicen no creer, pero regañan, insultan y hasta blasfeman de Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay niños en la calle? Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios existe. Pregunta tonta, digo yo. ¿Quién está haciendo las guerras? ¿Dios? No. ¿Quién es el que tiene a los hijos abandonados? ¿Dios? No. ¿Los papás? Muchas veces los papás. Sí, claro. Entonces, ¿por qué le pedimos a Dios cuenta de lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, de algo que hacemos nosotros culpamos a Dior. Sí, pero entonces por el mismo que hace esa culpa, entonces dice Dios es que nos esclaviza. ¿Cómo así? ¿Cómo es la cosa? ¿Nosotros no hacemos las cosas porque somos esclavos? ¿O es que Dios es el que tiene que hacer las cosas por nosotros como si fuéramos esclavos? Ninguna de las dos. Dios no nos tiene esclavos, por eso nosotros hacemos lo que se nos da la gana. En el libre albedrío, porque no sabemos comportarnos en esa libertad que Dios nos dio. Pero entonces como siempre debe haber un culpable, hay que buscar. Hay que buscarlo y eso es Dios. Entonces, casi a nadie le estamos echando la culpa. Entonces eso es lo que nos lleva a pensar que nosotros tenemos un reto y que si nosotros cumplimos ese reto, todo lo malo se va a desaparecer. Amad como yo os amé. Que nos quede esa tarea. Sí, amad como yo os amé, como el crucificado que está aquí detrás de mi espalda. Ustedes no lo ven, pero saben que está ahí. Bueno, Padre, muchas gracias por todos estos programas que nos regala, por todo este espacio que nos regala antes de la Santa Misa, para darnos luces de lo que quiere decir Dios con su palabra, dentro de todo su conocimiento, Padre Jorge. Yo no me cansaré de exaltarlo, porque sé de su compromiso, sé de su estudio, y sé que cuando su merced dice las cosas, las dice con razón. Y las dice basado en algo que es práctico, y no lo dice porque lo quiere decir, voy a decir no. Ese conocimiento, Padre Jorge, gracias por compartirlo conmigo, por compartirlo con nuestros televidentes, y gracias por seguir como pastor de todo este rebaño. Aunque hace 8 días fue el Día del Buen Pastor, no lo felicité en vivo, pero pues nunca es tarde. Felicitaciones, Padre Jorge. Gracias. Que Dios me lo continúe bendiciendo con sabiduría, y no se le olvide que los coloquios del Espíritu Santo los estoy leyendo, y no se le olvide, ya las tengo en impresión, que ya está en impresión el nuevo libro del Espíritu Santo. Su bendición, Padre, por favor. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja, nos guarde de todo mal,
y nos dé su Santo Espíritu siempre. Amén. Dentro de 8 días nos vemos aquí en Caminos de Fe, si Dios quiere. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.